Nuestra historia de la Gran Colombia empieza en 1776, con la Declaración de Independencia de las Colonias Británicas. Esta fecha y acontecimiento puede parecerle un poco inusual, ya que 7 años antes del nacimiento del arquitecto de la Gran Colombia, Simón Bolívar, y 43 años antes de la creación del mismo Gran Colombia. Sin embargo, pensamos que es fundamental partir de esta fecha para obtener el contexto necesario y asimismo poder definir la época. Durante la Guerra de la Independencia de los colonos británicos, tenían como aliados a Francia, quien le declaraba la guerra al hegemón mundial de la era, el Reino Unido. El Reino Español, por su parte, era un aliado de Francia que juntos disputaban con el Reino Unido la supremacía colonial en las Américas. Ayudaron a los colonos a proporcionar suministro y municiones. Y es ahí donde encontramos el primer acto detonante de nuestra historia, ya que, para poder financiar esa ayuda militar, el reino español hace lo que hace todo el reino en esa época: alzar los impuestos de sus colonias. Además, y como segundo acto detonante, se tiene que recordar que en esta época la estructura social española dictaba que una persona de linaje español nacido en las Américas obtendría la denominación de criollo, y que ningún criollo podría pertenecer a la clase gobernadora, un puesto solo para aquellos nacidos propiamente en España. Fue esta combinación de maltrato económico sin justa representación política que causa las múltiples revoluciones a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Y aunque el reino español logra mantener su poder, se empieza a notar el debilitamiento del poder español en sus virreinatos, y es en una de ellas, el virreinato de Nueva Granada, que nace nuestro protagonista. Simón Bolívar nace en 1783, hijo de una de las familias más poderosas de Caracas. Su padre fue el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte, y su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco. Sin embargo, antes de que Simón cumpliera los 10 años, ambos mueren de consunción. Simón, a pesar de la gran riqueza y poder que hereda de sus padres, incluyendo minas, plantaciones y esclavos, careció de la ciudadanía española y era criollo. Sin embargo, como cualquier niño, a Simón le importaba poco la política y era, según los registros históricos, incontrolable a esa edad. Siempre se interesaba más por jugar en las calles de Caracas que en sus estudios, y no fue hasta que un tutor, Miguel José Sáenz, finalmente encontró la forma de que Simón se interesara en los estudios. Miguel rápidamente se dio cuenta de que para poder educar a Simón, él tendría que hacerlo de una forma no tradicional, y dado esto, inició compartiendo con Simón las ideas de Rousseau, Locke y Voltaire, grandes pensadores del movimiento liberal y con quienes Simón rápidamente se fascinó. Sin embargo, poco tiempo después, Miguel fue exiliado por formar parte de las revoluciones contra el poder español, dejando a Simón en manos de su tío, quien lo inscribe al ejército. Y fue ahí donde Simón aprende de tácticas y estrategias militares, y es eventualmente enviado a Madrid para estudiar como un oficial. Estando en Madrid, Simón obtiene por primera vez una educación formal, y además conoce a su primer amor, María Teresa del Toro Aliaza. Después de un año de peticionarle a su padre, Simón obtiene la aprobación y se casa con María, quienes juntos regresan a Caracas. No fueron ni 5 meses de haber embarcado en Caracas que María se enferma y eventualmente muere a causa de la fiebre amarilla. Devastado, Simón huye de Caracas, ciudad que para él era un constante recordatorio de María. Él decide regresar a Madrid. Sin embargo, ahí tampoco encuentra la paz que buscaba, ya que aún tiene recordatorios de María por todas partes. Por lo tanto, Simón emprende viaje a París, la ciudad de los pensadores que admiraba desde su niñez. En París, Simón se encontró con una ciudad que estaba en procesos de modernización mediante las ideologías republicanas, producto de su revolución. Y amando de esta grandiosa ciudad, el hombre quien,
para Simón representaba esos ideales republicanos Napoleón Bonaparte. Simón veía a Napoleón como un modelo a seguir, como un hombre que, mediante su fuerza de voluntad, luchaba fielmente para su país, siempre en busca de la igualdad, fraternidad y libertad. No es de extrañar entonces que cuando Napoleón se autoproclama emperador, Simón ve esto como una traición a las ideas republicanas y empieza a hablar mal de él. Fue en este momento donde sus amistades lo llevan a Roma, lugar donde Simón proclama no descansar hasta ver su tierra natal libre. Y es de ahí que, finalmente, en 1807, a los 23 años, Simón regresa a Caracas, trayendo con él su ambición de ver su tierra no como parte de la influencia de una monarquía, sino como una república libre. Después de un golpe de Estado en 1810, Venezuela logró la independencia de facto cuando se estableció la Junta Suprema de Caracas. La Junta Suprema envió una delegación a Gran Bretaña para obtener el reconocimiento de su nueva nación y la ayuda de los mismos británicos. Esta delegación, presidida por Simón, también incluyó a dos futuros notables venezolanos, Andrés Bello y Luis López Méndez. El trío se reunió con Francisco de Miranda, un hermano revolucionario, y lo persuadieron para que regresara a su tierra natal. El siguiente año, otra delegación de la Junta Suprema, quien también incluía a Simón, y una multitud de plebeyos recibieron con entusiasmo a Miranda en La Guaria. Durante la guerra de insurgencia llevada a cabo por Miranda, Simón fue ascendido a coronel y fue nombrado comandante del Puerto Cabello al año siguiente. Mientras el capitán de fragata realista Domingo de Monteverde avanzaba hacia el territorio republicano desde el oeste, Simón perdió el control del castillo de San Felipe junto con sus municiones en 1812. Después de esa derrota, Miranda vio cómo perdía la causa republicana y firmó un acuerdo de capitulación con Monteverde. Simón y otros oficiales revolucionarios consideraban a Miranda como un traidor después de esto, y en uno de los actos moralmente más dudosos de Simón, él y otros arrestaron a Miranda y lo entregaron al ejército real español. En 1813, Simón ingresó a Mérida, donde fue proclamado el Libertador, título con el cual aún es reconocido hoy en día. Como resultado de las masacres españolas contra partidarios de la independencia, Simón dictó su famoso decreto de la guerra a muerte, permitiendo el asesinato de cualquier español que no apoye activamente la independencia. Caracas fue retornada el 6 de agosto de 1813, estableciendo la Segunda República de Venezuela. Al año siguiente, debido a la rebelión de José Tomás Bóes y la caída de la República, Simón regresó a Nueva Granada, donde dirigió una fuerza para las Provincias Unidas. Sus fuerzas entraron en Bogotá en 1814 y recuperaron la ciudad de las fuerzas republicanas disidentes. Simón tenía la intención de marchar a Cartagena y solicitar la ayuda de las fuerzas locales para capturar la ciudad realista de Santa Marta. Sin embargo, en 1815, después de una serie de disputas políticas y militares con el gobierno de Cartagena, Simón huyó a Jamaica. Sin embargo, después de un intento de asesinato, huyó a Haití, donde se le otorgó protección. Se hizo amigo de Alexandre Petillon, el presidente de la República del Sur de Haití, y le solicitó ayuda, que fue brindada bajo la condición que Simón liberara a los esclavos hispanoamericanos. Y así fue como, en 1816, con soldados haitianos y apoyo material, Simón desembarcó en Venezuela nuevamente y cumplió su promesa a Peyton. Después, en 1817, en una segunda expedición, capturó Angostura, después de derrotar el contraataque de Miguel de la Torre. Sin embargo, aun con las victorias que Simón había obtenido,
Venezuela siguió siendo una capitanía de España después de la victoria de Pablo Morillo en la Segunda Batalla de la Puerta en 1818. En 1819, Simón fundó el Congreso Nacional de Venezuela en Angostura, en el que fue elegido presidente. Simón decidió que primero lucharía por la independencia de Nueva Granada, territorio que gana en una campaña que dura medio año, con una intención de conciliar más tarde la independencia de Venezuela. Luego, Simón regresa a Angostura cuando el Congreso aprobó una ley formando una Gran República de Colombia, conocido hoy en día como la Gran Colombia, el 17 de diciembre de 1819, declarando a Simón como presidente. Es importante mencionar que la ideología de la Gran Colombia era la democracia, considerada como el fundamento de la soberanía popular en un sistema tanto republicano como representativo. Además, la Gran Colombia tuvo un desarrollo institucional durante 10 años y uno de los puntos fundamentales en esa época fue Francisco de Paula Santander, quien Simón había dejado a cargo en la presidencia mientras él se encontraba luchando por la independencia de Perú. Sin embargo, habían 6 razones principales de desplome de la Gran Colombia. Primero, dentro de la Gran Colombia crecían rivalidades entre las distintas regiones o departamentos del Estado, especialmente a mencionar las nuevas incorporaciones de Quito y Panamá. 2. En 1822 se solicita un préstamo de la Bolsa de Londres, la cual colapsa en 1825. Gran Bretaña solicita un pago inmediato del préstamo y como consecuencia, el Estado queda sin recursos para enfrentar la administración pública, la construcción de escuelas y el pago de las funciones públicas básicas. 3. José Antonio Páez, jerarca militar venezolano, como cabeza del movimiento denominado La Cociata, él mismo pone en enfrentamiento al gobierno central de Simón. 4. Se pretende en 1822 crear un acuerdo donde se intentase realizar cambios a la Constitución para apaciguar las aguas de aquel entonces, pero dada la falta de conciliación y entendimiento, el intento es fallido. 5. En 1822, Simón decide tomar las riendas del asunto y de esta forma se declara dictador de la Gran Colombia. En sus palabras, en un intento de salvar la República. Esto fue un claro error, ya que uno de los pilares del Estado era su ideología democrática. Y por último, sexto, en 1831, finalmente y formalmente, la Gran Colombia se disuelve, ya que la corriente que se presentaba a nivel de división territorial y pensamiento ideológico fue mucho mayor que al principio de la Unión. Sin embargo, de la caída de la Gran Colombia surgen nuevos estados independientes, Venezuela, Colombia y Ecuador, y dada su mismo origen, se da la concepción de sus banderas de la misma manera, un amarillo que refleja las riquezas, el azul, el mar que los separa de España, y el rojo como la sangre derramada por los héroes. Además, la influencia de Simón Bolívar se ve aún hoy en día. Por ejemplo, en Venezuela, una corriente de su pensamiento fue usado por Hugo Chávez en sus elecciones presidenciales y en la posteriormente conocida Revolución Bolivariana. Y en Colombia, un pensamiento desde la perspectiva de Santander, hacia un liberalismo derechista, siendo la ideología de los partidos en el país en la actualidad.